¿Qué componente encuentran interesante en este concepto? ¿Nadie? Miguel Pimentel. ¿Qué destacas del concepto que te llamó más la atención? Miguel, tal vez le voy a poner falta. Bien, Said Infante. Said, ¿Qué gusta, profe? ¿qué reconoces del concepto que te llamó más la atención? De las definiciones que nos acaba de decir. De esta, ajá, de la de Ernest Haeckel. Mm, ¿Qué te llama más la atención? Nada, este, Eva, Juliana, Oscar, Mande, profe. del concepto que está en la pantalla, ¿qué destacas más o qué te llama la No atención? sé, me llamó la atención de cómo eh, esta partecita, la pole, ¿Cómo? ¿Perdón? me llamó la atención una partecita, pero la pole Claro, adelante, sí. es de las relaciones sociales del animal, tanto con su ambiente orgánico como inorgánico, que incluyen sobre todo su relación amistosa, hostil con aquellos animales y plantas. No sé, eso me llamó la atención. Claro, sí, a mí también yo destaco mucho ese pedacito y dice pues que es la investigación, es decir, de esa relación, él dice animales y plantas, pero pues no solamente deben de ser los animales, sino también bacterias, hongos, virus, ¿no? Protozoarios en general, todos los seres vivos con ese ambiente Sí. orgánico como inorgánico. Y esa relación amistosa, bueno, aquí él le pone este término un poco más social, ¿no? Fuera de lo común, en lo cual existe un contacto, ¿no? Pero yo lo que más recupero de todo este concepto es que efectivamente es conocimiento relativo a la economía de la naturaleza. Es decir, al dar el término de economía de la naturaleza, quiere decir qué es lo que nos está cobrando la naturaleza, ¿no? En general. Y después de esto, parto a la parte es la ecología, el estudio de todas las interrelaciones complejas. Esto, si lo llegaron a ver en biología, Darwin la refería como explícitamente las condiciones de una lucha por sobrevivir y da su famosa frase y término que pues lo inmortalizó, que dice pues que las especies
sobrevive la especie más apta, ¿no? En general, es la que se va a adaptar mejor al cambio y esa es la que va a sobrevivir y por ende, pues a seguir existiendo y su descendencia va a seguir siendo más fuerte. Es un concepto muy padre, que da Haeckel. Ernest Haeckel es, no sé, era un científico nato, él sabía, tiene unos dibujos muy impresionantes, si ustedes tienen la oportunidad, busquen esos dibujos, vean qué es lo que él intenta plasmar en esos dibujos, lo que él, bueno, prácticamente ustedes observando estas estructuras, lo que él trata de plasmar y a lo que él maravilla a lo que él le da la, esa pizca o ese interés es la perfecta simetría, como ustedes pueden observar, la perfecta simetría que existe en la naturaleza. Entonces él fue un biólogo y filósofo alemán, popularizó el trabajo de Charles Darwin en Alemania y creó el término de filum, que pues es un orden taxonómico, y también el término de ecología. Era un científico nato, él hizo varias expediciones zoológicas y él plasmó la maravilla simétrica de la naturaleza en muchas de sus obras, y ustedes las pueden consultar en internet. Bien, existen diversos temas, antes de seguir con el tema, fuiste tú, ¿verdad, Oscar, el que me contestó hace rato? Sí, sí, profe. Excelente. Gracias. Bien. Existen diferentes definiciones que han brindado a los científicos a la literatura. Esta persona, Andrew Huerta, en 1961, pues dice que la ecología es el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos. Odum, un ecólogo muy famoso del siglo XX, define a la ecología como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Krebs, el famoso el que investigó el ciclo de Krebs, que ustedes tal vez lo vieron en biología o en química, amplió esta definición y la completó diciendo que la ecología es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Esto ha hecho pues que otros autores lo hayan resumido más el concepto pues a palabras compuestas. Y así tenemos a González, que él dice que pues la ecología es la ciencia de los ecosistemas, o a Margalef, una matemática ecóloga muy, que dio, bueno, de hecho existe un índice que se llama el índice de Margalef, que es para calcular un poco más estos temas de la abundancia en las poblaciones, que es lo que ustedes van a introducirse a estudiar un poco durante esta semana. Es el índice de Margalef junto con otros índices y ella dice, bueno, como buena matemática ecóloga, que es la biofísica de los ecosistemas. Entonces, el chiste que hay muchas definiciones, ustedes con qué conceptos se quedan, muchas son completas. El Odum tiene un muy buen libro de ecología, entonces son válidas sus definiciones que ellos dan, son válidas, algunas son más completas que otras y otras son pues un resumen de las ideas. Bien, pues la naturaleza de la ecología entre todas las disciplinas biológicas, la ecología es la más heterogénea y la que más abarca. Así lo dijo Mayer en 1998. Entonces sí, la ecología tiene múltiples ramas, al igual que todas las ciencias hace uso de ellas, a pesar de que la misma ecología es una rama de la biología, la misma ecología hace uso de ramas como si fuera una ciencia madre también. Tenemos la zoología, la genética, la fisiología, la evolución, el comportamiento, geología, meteorología, hidrología y oceanografía y botánica como ramas principales. Entonces eso es lo que destaca de la ecología, a diferencia, por ejemplo, de la biología, porque ustedes ya comprenden que la biología junto con la física y la química conforman las ciencias naturales. Entonces la ecología no es una ciencia madre como la biología. La ecología parte de la biología, pero la ecología ha llevado consigo esta estructura
tan increíble de comprender un poco más desde diferentes ramas el comportamiento de los seres vivos y el origen de los seres vivos. Entonces, prácticamente, si yo me quedaría con un concepto y entender un poco más de qué es ecología, pues la ecología es ese orden tan abrupto y tan exacto de comprender el cómo se originan todos los procesos y fenómenos en la naturaleza y cómo se estructura esa naturaleza, ¿no? Que nosotros podemos ver. Además, la ecología ha dado parte, ¿no? También a estudios en medicina, parte de la epidemiología ambiental y epidemiología socioambiental. Surgen del estudio de los seres vivos en general para poder comprender la dinámica de las enfermedades en las poblaciones. Y eso ustedes van a poder ver un poco de estos índices demográficos que hace uso de la ecología de poblaciones para comprender un poco más lo que está sucediendo. Y esos índices son tasa de natalidad, tasa de mortalidad, inmigración, emigración, tasas de crecimiento poblacional, etcétera. Todos estos índices que ustedes ya los han visto y los conocen son los comunes que se realizan en los censos, ¿no? Que es los que publica el INEGI. Entonces, esto no hubiera sido posible para entender un poco más la epidemiología si no hubieran comprendido y entendido la parte de la ecología de poblaciones. La naturaleza de la ecología es que pues existen diferentes términos y diferentes ideologías. Y una principal diferencia que ustedes deben de entender es que existe la ecología y también existe el ecologismo. Entonces, el ecologismo cabe destacar que es un movimiento, sí, es un movimiento social, como su nombre lo dice, y los que se encargan de su estudio son los ecologistas, mientras que la ecología como tal, pues son los ecólogos y son científicos y es una ciencia como tal. Entonces, sí, el movimiento social que surgió como ecologismo se deriva de la ecología como tal, pero pues comprende diferentes características, pero ambas al unirse conforman una forma holística, ¿no? De abordar los aspectos de la naturaleza en lo que aparecen implicados los seres vivos, incluido el hombre. Entonces, si no existiera el ecologismo, pues las aplicaciones de la ecología la aplicación de la ecología sería muy débil y no tendría como que un muy buen soporte. Gracias al ecologismo y a estos movimientos, ustedes han podido entender que, pues, pobrecita la vaquita marina, pobrecita la tortuga que tiene el popote, pobrecita las focas que están matando en el Ártico. Y sin estos movimientos, pobrecita también la selva chapaneca que la están quemando y todo lo que se quemó en California. Gracias a este movimiento que obtuvo el ecologismo, estos movimientos sociales, ustedes pudieron entender y sensibilizarse ante esos problemas. Entonces, gracias al ecologismo, pues se han dado las aplicaciones de la ecología. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, y el origen de la ecología pues nace en la historia natural. Las tribus, los primitivos, ¿no? Los primeros homínidos, establecían que existía una relación de conocimiento y dependencia con la naturaleza. La vida surge en la naturaleza. No sé si aquí a ustedes les pregunté que cómo había entendido el hombre, ¿no? Un poco más de qué dependía. Y pues principalmente uno fue el uso de las armas y aún más importante fue el uso del fuego como una herramienta, ¿no? El comprender un poco más el fuego, la cocción de los alimentos, pues entendió y comprendió el hombre que pues, precisamente el conocimiento se genera en la naturaleza y todo lo que ha obtenido desde entonces lo ha obtenido desde la explotación de los recursos naturales. El inicio, todo comenzó pues cuando el hombre principalmente migraba, era nómada en búsqueda de alimento, entendió un poco más el inicio al momento de que se establecen y se forman las primeras aldeas, entiende que necesita obtener alimentos, ¿no? Sin necesidad de seguir viajando, ¿no? Porque ya, y bueno, en parte de eso ustedes entienden que las grandes civilizaciones nacen cerca de dónde, chicos. ¿Qué había cerca de Agua. agua? Exacto. ¿Quién dijo eso? Voy a poner una participación. Dalí.
Dali. ¿Cómo te apellidas, Dali? Fregoso Cortés. Fregoso, ok. Gracias, Dali. Y sí, efectivamente había agua y estas eran las grandes civilizaciones. Así tenemos a los egipcios, la civilización azteca, las grandes civilizaciones que pues, se establecieron cerca de ríos donde pudieran ellos obtener agua para poder que regar pues, sus alimentos, ¿no? Y además de que donde el agua es vida y necesitaban tener agua limpia para poder hacer sus necesidades, pero principalmente el alimentarse y poder beber de esa agua. Entonces es necesario comprender las civilizaciones romanas, las griegas, todo el Mediterráneo, lo que se dio, que precisamente era necesario tener un medio de agricultura. Y es la agricultura la que aumentó la necesidad de comprender que era necesario tener un panorama ecológico. Y aquí en México ustedes tienen a Nezahualcóyotl, el primer paisajista. A ver, voy a buscarlo aquí, un poco más de lo que él hizo. Hay una imagen que me gusta mucho de él. Vean, es Nezahualcóyotl y bueno, no sé si ustedes se han percatado que en el billete de 100 pesos viene un poema de Nezahualcóyotl y donde pues él reitera el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, y se amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Y Nezahualcóyotl, a pesar de que era un poeta, él también era un increíble paisajista. Él tenía la noción de planificación del territorio y luego les comparto la imagen de este territorio donde hay un orden, existe un orden y él entendía que el agua era sagrada. Ustedes saben que nuestros dioses de nuestro antepasado surgieron con la idea del respeto hacia la naturaleza. Existe una transformación. Hay un libro, si lo quieren leer, que se llama De animales a dioses. Es de Noah Harari, se llama Sapiens, de animales a dioses, y aquí uno logra entender que efectivamente el hombre pues pasó de entender un poco más del respeto a la naturaleza a plasmar su imagen como un dios. Y es así que como a través de la religión el hombre plasma a un dios que pues en este caso es Jesús, ¿no? Y muchas otras religiones plasman a un hombre como el dios. Cuando antes, en las eras primitivas, los grandes dioses, ¿quiénes eran? Eran los recursos naturales, eran el agua, el trueno, el rayo, el fuego. Entonces, a partir de esa ideología en la que el hombre, pues cegado, ¿no? Con el ego y todo su orgullo, pues él plasma su propia imagen a través de un dios hombre, ¿no? De una figura humana. Y si ustedes leen un poco más de la parte de la Biblia, pues si antes adoraban al agua y si antes adoraban a los animales, pues eso era pecado, no era una blasfemia que habían estado cometiendo. Entonces, en base a esto, también Nezahualcóyotl parte de esta ideología del paisajismo. El agua era sagrada y efectivamente el agua iba destinada únicamente a los sembradíos. Y estos sembradíos eran de donde ellos obtenían su alimento. En el caso de México fue el maíz, en el caso de allá de Roma fue el trigo. Cada país tuvo su principal alimento ecológico, ¿no? Y práctico que ellos desarrollaron. Pero la diferencia, bueno, que teníamos a diferencia de los romanos es que aquí el agua, pues les digo, era sagrada.
estaba prohibido contaminar el agua, a diferencia de los romanos, en lo que las sociedades romanas, todos sus desechos y todo lo que sacaban, bueno, de sus casas, el caño, la cañería de sus baños, iba especialmente a dar a los cuerpos de lagos y de ríos que iban a dar al mar. A diferencia de aquí de los americanos de América, lo que sucede aquí en la Gran Tenochtitlan, en todo este imperio mexica y azteca, ellos entienden que el agua lleva magia, es sagrada porque nutre, lleva el poder de Tlaloc, ¿no? Para poder nutrir y darles alimento. Entonces no podían ensuciar esa agua era intocable y el agua pues tenía que pasar limpia directamente a los sembradíos. Aristóteles intentó explicar las plagas ahí por el siglo IV, el siglo 1350, por allá en aquel año. Intentó explicar las plagas de ratones de campo y langostas en un libro que él publicó en su Historia Animalium. Teofrasto, en esta misma época, escribió sobre las relaciones entre los organismos y el medio. Aristóteles pues está presente en todos lados, era un filósofo nato, él tenía muchas ideas. Entonces, él quería como que un poco dar de por qué surgían las plagas, ¿no? En esas épocas, especialmente cuando hacía calor, cuando llovía más. Entonces era donde él trataba de estudiar un poco más. Hubo poco alcance conceptual hasta el siglo XVII. Ground en el siglo XVII describió las poblaciones, ¿no? En términos cuantitativos. Y es él el que se le considera como el padre de la demografía. Y es él el que ustedes se van a dedicar a estudiar esta semana un poco de los principios de la ecología de poblaciones y que él brindó, ¿no? Principalmente estos estudios demográficos. Buffon, en el siglo XVIII, abordó el problema de las plagas y su regulación. Malthus es también un filósofo, ecólogo y demógrafo también. Él escribió un ensayo muy polémico sobre se llama Ensayo sobre la población, y él refiere pues la famosa teoría de Malthus, la teoría malthusiana, que afirma que la reproducción llegaría a estar controlada con el tiempo por la producción de alimentos. Es decir, que en algún momento se van a agotar los alimentos y que cada quien tiene un pedacito, ¿no? De tierra, o sea, si en algún momento cada quien les da este alimento a esas personas, pues en algún momento ese alimento se va a agotar si no se sigue un especial cuidado con la reproducción. Eso se va a agotar y efectivamente, pues en este año ya les comentaba que hace como 2 meses especialmente se agotaron los recursos naturales que se habían establecido para que nos durara todo este año, todo el 2020. Entonces fue como a mediados de octubre o principios de octubre, yo creo que dijeron que ya los recursos naturales que estaban establecidos para el 2020 ya el humano los había agotado. O sea, los recursos que están agotando ahorita son parte de los recursos que es del 2021. Entonces Malthus pues afirma esta teoría y pues empiezan a dar un poco más de... Las poblaciones se asustan, las grandes naciones dicen, bueno, sí, hay que tener un poco más cuidado y empiezan ahí a dar un poco más de difusión a todos estos, a los controles de natalidad. Bueno, Malthus tuvo un discípulo, Oberholz, no sé, es alemán o quién sabe. En 1838 elaboró una ecuación para describir el crecimiento de una población respecto al tiempo. A esta gráfica que ustedes pueden llamar, se le llama curva logística. Para ello, pues el estudio de las poblaciones tiene 2 enfoques. Uno es el estudio exponencial y el otro es el estudio logístico. Entonces es lo que van un poco a entender durante esta semana también. Berghaus se interesó en la aplicación de la estadística, ¿sí? Destaca porque es el primero que dice, para poder nosotros encontrar un poco más, entender un poco más la demografía en la naturaleza, necesitamos hacer uso de estadística a los problemas sociales. No podemos hablar de ecología si no metemos números, no podemos saber el número de muertos
en tanto tiempo y por cuántos días. O sea, no nos sirve de nada no tener un gráfico para poder nosotros entender un poco más el problema que se está sucediendo. Y esos son principalmente problemas sociales, ¿sí? Y aquí pues destaca principalmente la propagación de la peste, que pues, bueno, aquí amerita que pues hasta ese problema se aceptaba la idea malthusiana de que el número P de muertes crecería geométricamente con una velocidad proporcional a la población, donde T, que pues es tiempo. Pero para esto pues ya se había hablado de la existencia de algunas fuerzas que tendían a limitar ese crecimiento. La idea más simple es que no puede haber más muertos que habitantes, por lo cual tiene que haber un límite, o sea, una P, al número total de fallecidos. Por lo tanto, la velocidad debe ir disminuyendo a medida que el número de muertes se acerca a ese límite. Entonces, Verholz da esta paradoja, la explica y crea una ecuación logística. Y esto, bueno, esto se los digo con la finalidad de que ustedes comprendan que pues muchas veces piensan que la ecología pues es prácticamente el estudio de la casa, de enseñar no tirar animales, digo, no tirar basura, no dañar, plantar un arbolito, y cuando pues prácticamente lleva consigo una relación muy importante con las matemáticas y principalmente con la estadística. Bien, durante este tiempo la base filosófica no se había apertado de la idea de la armonía de la naturaleza. En ese entonces pues no tenían una noción un poco más clara de lo que estaba sucediendo, pues yo les comentaba el conflicto actual que tenían las ciencias sociales con las ciencias exactas. Entonces era muy difícil combinar todo esto, o sea, cada quien lo estudiaba por su lado. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, dos cosas comprometían el equilibrio de la naturaleza, y es que muchas especies se habían extinguido y que la competencia causada por la presión de la población es un hecho importante en la naturaleza. ¿Sí? Esto pues nos lleva desde el siglo XIX, desde el año 1800 hasta ahorita, que los grandes ambientalistas pues han definido que estamos viviendo la sexta extinción masiva. Y ustedes se preguntarán cuáles son las extinciones masivas. En realidad, a lo largo de la historia se conocen principalmente 5 extinciones masivas que están bien documentadas. Una que a lo largo es a lo largo de la era, de las eras geológicas, están distribuidas a lo largo de las eras geológicas. La primera fue a final del Ordovícico, la segunda fue allá al final del Devónico, la tercera fue al final del Pérmico, la cuarta al final del Triásico, es la de los dinosaurios. Perdón, es esta, la del final del Cretácico es la de los dinosaurios, la quinta. Y ya de ahí, desde ese entonces, hace 65 millones de años, se cree que hasta la actualidad, hasta el 2020, en principios del 2000, el siglo XXI, se está llevando a cabo la sexta extinción masiva. Todas las extinciones se caracterizan principalmente por pues como su nombre lo dice, pues una extinción masiva de especies y de la biodiversidad. Pero pues todas estas fueron de índole natural, ¿no? Todo fue de forma espontánea de la naturaleza. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad, pues está siendo propiciada por la mano del hombre. Entonces se percatan de esto, de que muchas especies se están extinguiendo y que la competencia causada por la presión de la población es un hecho importante en la naturaleza. Es decir, que en algún momento entre tantos individuos que conforman poblaciones, pues están forzando una competencia por los recursos. Y estos recursos, pues en algún momento se van a agotar. Bien, entonces la ecología providencial y el equilibrio de la naturaleza fueron reemplazados por la selección natural y la lucha por sobrevivir, no por existir. Ustedes, bueno, yo sé que si alguien ha leído un poco más de Humboldt, es el padre de la geografía moderna universal, es un naturalista que pues se dedicó a hacer grandes viajes de exploración
en América del Sur, llegó hasta México, Estados Unidos, Canarias también hizo, y hasta Asia Central, ¿no? Se especializó en diversas áreas de la ciencia como la etnografía, antropología, la física, la geología, el vulcanismo, y él acuñó, es una referencia en la ecología porque él da el término de asociación vegetal y la relacionó, o sea, la distribución de los vegetales no es meramente azarosa de la vegetación en las grandes, en los territorios, perdón, y eso ustedes se van a percatar cuando vean aparte de los biomas, cuando les toque investigar un poco más de los biomas. Entonces se acuña el término de asociación vegetal y dice pues que efectivamente una planta no está ahí precisamente aventada en el ambiente por la nada, ¿no? O sea, de manera azarosa, sino que la planta está distribuida de acuerdo a los factores ambientales que la están determinando. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Pues uno es el relieve, la otra es la altitud, la altura, la temperatura y el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final del siglo XIX se acuñaron conceptos importantes. La ecología de la producción tuvo sus orígenes en la agricultura, ¿sí? Era necesario que ustedes pudieran seguir teniendo una tierra rica, altas en minerales, porque si ustedes echaban a perder ese pedazo de tierra, ya no iba a servir, ya no iban a poder obtener sus alimentos. Forbes, en 1844, reconoce el aspecto dinámico de las interrelaciones entre los organismos y su ambiente. Mobius, en su ensayo sobre la comunidad de un ostero, acuñó la palabra biocenosis o biotopo, que también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues Carl August, fue un zoólogo y ecólogo que y algólogo, bueno, se dedicaba a las algas y se empieza a conformar el estudio de bueno, se estructura un poco más el estudio de la ecología, ¿sí? O sea, se fundamenta y recae en una cátedra en las universidades. Los botánicos comienzan a explorar y a cartografiar la vegetación mundial. O sea, es necesario entender cómo está distribuida la vegetación, porque aparte, en base a eso, nosotros podemos obtener las grandes, las grandes, los grandes climas, y yo les comentaba también de las zonas pesqueras, las grandes zonas pesqueras que se obtenían a lo largo de la, de la parte les comentaba de Doris, ¿no? De Buscando a Nemo, o sea, pudieron comprender un poco más cómo las corrientes oceánicas intercontinentales pues llevaban más cantidad de peces que no. Entonces ahí es donde se establecen las grandes pesqueras. Pero para poder hacer esto era necesario mapear, ¿no? Cartografiar. Y en 1870 pues ya Haeckel da su definición de ecología. Frederick Clemens, en su momento uno de los ecólogos más influyentes a nivel mundial durante 10 años de trabajo, depuró la teoría por la cual es más conocido, ¿no? La teoría de la sucesión ecológica. Bien, y antes, bueno, se me olvidaba decirles, bueno, que es el biotopo o la biocenosis, pues es ese espacio geográfico que tiene, pues, condiciones ambientales determinadas, como el suelo, el agua, la atmósfera, etcétera, para el desarrollo de ciertas especies. Es decir, ustedes no pueden encontrar osos polares aquí, ¿verdad? Ahí en Tijuana o allá en Sonora, porque pues no es su biocenosis, su biotopo no le va a permitir. Frederick Clemens da el término de sucesión ecológica y bueno, George Translate pues fue un botánico también inglés. Él se abogó por los términos ecosistema y ecotopo en 1939, fue uno de los principales fundadores de la British Ecological Society, pero pues principalmente él introduce ya como que estas ideas de ecosistema. Bien, hasta aquí vamos a dejar un poco más de la historia, tenemos que llegar a Rachel Carson, pero hasta aquí lo voy a dejar para que les pueda pasar su asistencia. ¿Dudas, chicos, preguntas al respecto? ¿Todo claro? De esta evolución
conceptual. Ah, profe, todo bien. Ok, les voy a ir pasando lista y me van diciendo, ¿va? Sebastián Corona. Enrique Sotos Jorge. Estrada Hernández Eva. Presente. Aide Flores. Presente, profe. Oscar Galván ya, ¿verdad? Sí, ya le pasé. Sí, profe. Kevin Agustín García Cruz. Presente, profe. Roberto Giancarlo. Kevin, el miércoles con el pequeño extracto de Bosque Boreal o Taiga, ¿va? Sí. Gracias. Víctor Manuel González Serrano. Said Mohamed Infante Huerta. Presente. Yair Ismael Juárez Barragán. Presente. Lidia Fabiola López Galvez. Andrick Jaciel Mendoza Fabián. Anthony Joshua Pérez Hernández. Pimentel Veiga. César Miguel. Presente. Reyes Ramírez Juan Pablo. Presente. Valle Alvarado Jocelyn. Y Yaret y Dali ya. Ok. Bueno, muchas gracias chicos. Nos vemos el miércoles. Nada más se quedan las 3 chicas que tenía pendiente. Que no tienen tema. Profe, pregunta, ¿sí me puse asistencia al principio porque no escuchaba nada al principio y me tuve que salir?